Ok. Hola, buenos días. Pues damos comienzo ya el webinar Impulso a la Movilidad Sostenible en Extremadura. Soy María López, trabajo en el Servicio de Movilidad, Planes y Programas de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Concretamente, está ubicado ese servicio en la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias. Es la primera vez que organizamos este tipo de seminario, tanto por su formato en web abierto y en directo a todo el público, como por su contenido, que está dedicado a tratar pues, temas de fomento y sobre los diferentes aspectos relacionados con la movilidad sostenible en Extremadura. Hemos pretendido que se trate de un seminario corto, dinámico, en el que al final de las presentaciones se abra un foro de preguntas, de cuestiones, de sugerencias que podremos ir tratando con los diferentes ponentes de este webinar. Todos los participantes tenéis la opción de utilizar esta herramienta de preguntas en el apartado derecho, concretamente en la pestaña Preguntas y respuestas del evento en directo. Os agradeceríamos que cuando lo hagáis os identifiquéis y hagáis referencia a la entidad en donde trabajáis o que representáis. Esperamos que os resulte ameno. Esta jornada también esperamos que sean las primeras de muchas en las que tratemos estos temas, que dé cabida a los diferentes colectivos implicados en la movilidad segura y sostenible. Y bueno, y que también sirva como un foro donde desde la consejería podamos trasladar pues tanto las iniciativas como las prácticas que estamos desarrollando en esta materia. A continuación voy a presentar a los ponentes que van a intervenir. Primero lo hará José Luis Andrade Piñana, director general de Movilidad e Infraestructuras Viarias. Nos hablará de la estrategia extremeña de movilidad sostenible. Seguirá Ramón Ledesma Muñiz, consejero asesor de PON Seguridad Vial. Él nos va a exponer una serie de reflexiones, conceptos e indicadores relacionados con la estrategia y la normativa de la movilidad urbana sostenible. Y finalmente lo hará Raquel Navas Hernández, asesora pedagógica de la Unidad de Intervención Educativa de la DGT, que nos hablará de las herramientas educativas para una movilidad segura y sostenible en la infancia y en la adolescencia. Bueno, sin más, voy a dar paso a José Luis Andrade, director general. Gracias, María. Buenos días a todos los que están conectados en este momento y a todos aquellos que a través de se puedan conectar o tengan la oportunidad de visualizar esta webinar que se colgará en el YouTube de la Junta de Extremadura en la semana del 16 al 22 y desde ahí podrán hacer las sugerencias, preguntas o cualquier cuestión que crean conveniente y que nosotros contestaremos a todo lo que nos planteen. En primer lugar, dar la bienvenida a Extremadura, aunque sea en la distancia, a los ponentes que nos acompañan, Ramón Ledesma y Raquel Navas. Buenos días, Ramón. Buenos días, Raquel. Y agradecerles su participación en esta iniciativa de la Junta de Extremadura, siendo para nosotros un privilegio contar con su colaboración y que puedan compartir con todos los asistentes su conocimiento y experiencia en materia de movilidad. En segundo lugar, decir que esta iniciativa en la que estamos ahora mismo, junto con otras, forma parte de una serie de actuaciones que conforman el compromiso que adquiere en esta legislatura el Gobierno de la Junta de Extremadura y a través de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, de definir y desarrollar la estrategia para una movilidad segura y sostenible en nuestra comunidad autónoma, trasladándola y haciéndola efectiva a través de un plan de movilidad segura y sostenible. Yo, por mi parte, voy a exponer lo que son las líneas generales de trabajo que se vienen desarrollando a lo largo de este último año, de lo que pretendemos que sea la estrategia de movilidad segura y sostenible en Extremadura, ya que actualmente dicha estrategia no está definida y plasmada como tal en un documento, aunque sí
se están iniciando las actuaciones necesarias para disponer de la misma. Estas actuaciones, si me deja pasar, eso es. Bueno, estas actuaciones consisten, bueno, en primer lugar, por primera vez en Extremadura, la Junta de Extremadura coordina en la región la SEM, la Semana Europea de la Movilidad. Lógicamente, para llevar a cabo esto tendremos en cuenta lo que es, como no puede ser de otra manera, la estrategia para movilidad segura, sostenible y conectada que está en desarrollo por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. También estamos trabajando en un análisis de movilidad aplicando Big Data. Se optimizará el mapa concesional de transporte público. Se pondrá en marcha el transporte a la demanda según necesidades. Queremos establecer una línea de ayudas a la movilidad segura y sostenible, en la que también se está trabajando. Y, por último, donde va a parar todo al final es desarrollar el Plan Extremeño de Movilidad Segura y Sostenible, que va a recoger un poco lo que es todo lo que hagamos a lo largo de esa estrategia de movilidad. En cuanto a lo que es la coordinación regional de la SEM, bueno, todos conocemos la Semana Europea de la Movilidad, todos sabemos que es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a los responsables en materia de movilidad, como a todos los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del vehículo en general en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, como es el caso del transporte público, la bicicleta, los viajes a pie, los sistemas de vehículo compartido, así como nuevas tecnologías en los vehículos. Es verdad que este momento en el que estamos viviendo ahora parece que viene un poco a frenar toda esta estrategia, todo esto que estaba en marcha en ese camino en el que estábamos, pero bueno, estoy convencido que en cuanto recuperemos la normalidad al 100%, volverá a este camino que yo creo que es el acertado para hacer ciudades más vivibles. Esta iniciativa surgió, como yo creo que todos saben, en Europa en 1999. A partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea y cada año tiene lugar entre el periodo 16 al 22 de septiembre. Incluye actividades de promoción de la movilidad sostenible y el fomento del desarrollo de buenas prácticas en medida permanente. Este año el lema común de la SEM es por una movilidad sin emisiones. Y así, desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, en este caso, como decía anteriormente, actuamos como coordinadores autonómicos de la SEM por primera vez, colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de promocionar y difundir la SEM en Extremadura, para lo que hemos planificado una serie de actuaciones que son estas que tenemos aquí. En principio, bueno, hemos creado una cuña de radio que estará esta semana lanzando mensajes en esta dirección. Hemos elaborado igualmente un vídeo que estará también en esta semana, iremos colocando, son 3 vídeos distintos que iremos colocando en las redes sociales a lo largo de la semana para su difusión. Hemos creado la primera edición de los premios de la Semana Extremeña de la Movilidad Segura y Sostenible 2021, donde las bases de la convocatoria están publicadas en la web de la Consejería, destinadas a los ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas que participen en la Semana Europea de la Movilidad en el año 2020, cumpliendo los requisitos de adhesión al proyecto. Estos premios van a tener un reconocimiento desde esta consejería como coordinadora extremeña de la SEM a todos los ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas que hayan venido apoyando este proyecto europeo, mediante la implementación de medidas permanentes para el caso de ayuntamientos y buenas prácticas para el caso de instituciones y empresas. Y los premios se entregarán, se realizará un acto organizado por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura y tendrá lugar, lógicamente, como no puede ser, en la semana del 16-22 de septiembre del 2021. Yo, si os parece, voy a poner el vídeo, que es muy cortito, para que se vea, tengamos oportunidad de verla en esta webinar. A ver si consigo cargarlo rapidito. Hola, soy Pablo. Vivo en Aliseda y todos los días llevo a mi hija hasta el colegio. ¿Cómo? Caminando. Hace años me di cuenta de que ahorraba tiempo si llevaba a María andando. Además,
además de no contaminar ni gastar combustible, aprovecho el recorrido para pasar algunos minutos más con mi hijo. Yo apuesto por la movilidad sin emisiones. ¿Y tú? Me llamo Raquel y vivo en Cáceres. Desde hace 3 años estudio en la Facultad de Filosofía y Letras. Me encanta atravesar el centro de Cáceres y ver cómo la ciudad se conciencia con la movilidad sostenible. Desplazarse caminando, moverse en bicicleta, apostar por un transporte público más comprometido. Llegar al campus en unos minutos, ayudando a reducir la emisión de CO2, me hace sentir mejor conmigo misma. Yo apuesto por la movilidad segura. ¿Y tú? Hola, me llamo Lucía y vivo en Montijo. Soy autónoma, gestiono mi propia floristería desde hace 8 años y habitualmente utilizo la bicicleta para repartir mis pedidos. Incluso cuando tengo que hacer algún trámite en las diferentes administraciones. Para mí, sin duda alguna, es la forma más cómoda de desplazarme. Yo apuesto por la movilidad sostenible. ¿Y tú? Bueno, como veis, este es el vídeo cortito. Este es el tipo de actuaciones en las que hemos trabajado para aquello de, desde la figura de la coordinación, intentar promover y acercar a todos los ciudadanos este tipo de mensajes, y con ello podemos conseguir que todo vaya cambiando poquito a poco, en la medida de lo posible. En cuanto a las líneas de trabajo en las que hemos venido en este último año desarrollando cuestiones, pues tenemos, como decía, el análisis de movilidad regional con aplicación de Big Data, en la que, como digo, hasta esta mañana precisamente me decían que ya se había firmado el contrato con la empresa que nos hará este trabajo. Esperamos que lo podamos tener a final de octubre, como muy tarde, y con el objetivo de conocer la movilidad en situaciones de normalidad de la población extremeña, como no puede ser de otra manera, ¿no? Mediante la provisión de matrices de desplazamiento origen-destino obtenidas a partir de datos anonimizados de telefonía móvil. Los objetivos específicos que nos marcamos o del contrato que se ha hecho son conocer los orígenes y destinos por zonas geográficas de la comunidad autónoma, conocer los desplazamientos realizados en función de la edad, género y el lugar de residencia, conocer los desplazamientos en función del propósito del viaje y conocer los desplazamientos en función de las franjas horarias diarias. Como digo, esperemos que estos trabajos estén terminados a lo largo del mes de octubre, y lo cual nos va a servir como punto de partida como uno de los puntos de partida para el desarrollo de la estrategia. Por otra parte, tenemos la idea, se está trabajando en ello desde la Dirección General de Transportes para optimizar el mapa concesional de transporte y sistema de transporte a la demanda. La Dirección General de Transportes, que pertenece a esta misma consejería, por lo tanto estamos trabajando en común en lo que es la movilidad, y lógicamente trabaja con la idea de disponer de un futuro mapa de concesiones de transporte público por carretera que tenga en cuenta una serie de aspectos que son las necesidades reales de movilidad de la población extremeña, posibilitar la intermodalidad, procurar una conexión ágil en las zonas más rurales con los servicios sanitarios, educativos, administrativos y comerciales por zonas, inclusión del transporte a la demanda en zonas con baja densidad de población y la promoción de vehículos eficientes para las nuevas concesiones. Para esto, lógicamente, va a ser muy útil los resultados que obtengamos del estudio de movilidad Big Data, al que antes he hecho referencia, ya que nos va a permitir conocer cómo se desplazan los extremeños y extremeñas, y sobre todo podremos zonificar y planificar conforme a las necesidades reales del servicio público de transporte. Igualmente estamos trabajando en el establecimiento para establecer una línea de ayudas a la movilidad segura y sostenible en Extremadura. Te digo que ya existe por parte de la Junta de Extremadura ayudas
compartidas con el IDAE o desde el IDAE o coordinadas con el IDAE, desde la Consejería de Transición Ecológica, para la compra de vehículos eléctricos híbridos enchufables por parte de esta Consejería, de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad. Y nosotros estamos trabajando en la línea de ayudas con el objetivo de fomentar el uso de medios de transporte no motorizados, facilitando la movilidad de los mismos a través de una serie de actuaciones, como es la redacción de planes de movilidad urbana sostenible, proyectos de movilidad urbana sostenible, por ejemplo, medidas de promoción de movilidad peatonal y calmado de tráfico, restricciones activas de tráfico en centros urbanos, caminos escolares, promociones del transporte urbano en bicicleta, por ejemplo, el servicio público de préstamo de bicicletas, vías ciclistas urbanas en ámbitos urbanos y o periurbanos, incluyendo la construcción, acondicionamiento, mejora del espacio público para el uso ciclista y sus horas complementarias de urbanización, aparcamiento seguro de bicicletas, así como sistemas inteligentes de transporte público urbano. Estos objetivos en los que nosotros actualmente estamos trabajando para establecer esa línea de ayudas que podrán solicitar los ayuntamientos, y a partir de ahí habrá convocatoria y a través de un concurso pues intentaremos promover y que se desarrollen este tipo de actuaciones. Por otra parte, tenemos el Plan Extremeño de Movilidad Segura y Sostenible. Esperamos que en este mes se publique en el portal de transparencia el procedimiento para la contratación de la asistencia técnica para la redacción de dicho plan. Estará conformado por un conjunto de actuaciones derivadas de la estrategia extremeña para una movilidad segura y sostenible, conforme a las características existentes de la región extremeña y en línea con lo establecido en la Estrategia Española de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. Para ello, este plan establecerá de forma concreta objetivos, estrategias y criterios y propondrá la política de movilidad en Extremadura hasta 2030. Como objetivos generales que se recogen en ese contrato para conformar este plan, son articular un sistema integrado de transporte interurbano basado en la eficiencia y en el uso del transporte público en las zonas de mayor movilidad de la región, facilitar la movilidad accesible y sostenible siguiendo los objetivos previstos en materia de reto demográfico, promover los desplazamientos con bajas o nulas emisiones y garantizar la movilidad y la oportunidad de acceso de mujeres y hombres sin discriminación por razón de sexo a las diferentes modalidades de transporte. Igualmente, recogemos en ese contrato una serie de objetivos más específicos, como son configurar una organización integral del transporte público interurbano por carretera bajo los criterios de sostenibilidad y eficiencia que proporcione cobertura a todos los municipios extremeños, haciendo especial hincapié en las zonas más despobladas. La implantación de formas de desplazamiento de personas y de transporte de mercancías con el menor impacto ambiental posible, integrar las políticas de movilidad con las políticas de desarrollo sostenible urbano y territorial, de modo que se minimicen los desplazamientos habituales, reducir la necesidad de movilidad con el vehículo privado y optimizar las condiciones de movilidad del transporte público colectivo, favorecer el intercambio modal entre los distintos medios de transporte, promover actuaciones que contribuyan a conseguir la accesibilidad universal y la mejora de la seguridad vial, introducir de forma progresiva medios telemáticos y nuevas tecnologías de la comunicación en la información pública sobre el sistema multimodal de transporte, promover la participación de la ciudadanía en las decisiones que afecten a la movilidad y sensibilizar y concienciar a la sociedad en hábitos de movilidad sostenible, mejora de la movilidad existente en áreas de atracción específicas como centros hospitalarios, centros comerciales, zonas de negocios, áreas industriales, campos universitarios y accesibilidad a dichas áreas de atracción. Promoción de los sistemas de integración tarifaria para los medios de transporte públicos, introducción de sistemas de transporte público con vehículos eficientes en los que se prime el uso de energías renovables, adopción de medidas que favorezcan los desplazamientos a pie y en bicicleta, estableciendo una política de aparcamientos regulados, establecer una política de aparcamientos regulados que incluya la habilitación de aparcamientos disuasorios próximos a las estaciones o puntos de intercambio, estableciendo un servicio de transporte público eficaz hasta los puntos de destino, proporcionar información estadística y cartográfica sobre movilidad sostenible, facilitando su acceso y uso. Como veis, los objetivos específicos son muy ambiciosos, por tanto nos queda un tiempo de trabajo importante para seguir trabajando en la estrategia, esa estrategia trasladarla
a lo que va a ser este plan que desarrollaremos en este próximo año, año y medio, y a partir de ahí esa estrategia tiene que estar incluida dentro de ese plan e intentaremos ser capaces de desarrollar todos estos puntos, tanto los de carácter general como los de carácter específico, y disponer de un plan de movilidad segura y sostenible para Extremadura hasta 2030. En cuanto a la metodología, bueno, es importantísimo para nosotros la participación ciudadana, ¿no? Esta va a estar presente en todas y cada una de las fases de redacción del plan. Se dará a cabo un proceso de diagnóstico de la situación actual y la tendencia previsible referida a la movilidad en Extremadura a través de diferentes herramientas, entre las que se incluirá un proceso detallado de encuestas e instalación de foros que nos ofrezcan información sobre los diferentes tipos de desplazamientos que se llevan a cabo en la región, incidiendo de forma específica en los focos atractores de desplazamientos. Una vez elaborado el diagnóstico, se plantearán diferentes escenarios de movilidad posibles, justificándose en su caso el escenario seleccionado a partir del cual se elaborará un plan de proyectos y actuaciones en el que se establecerá el tiempo de ejecución y el presupuesto de cada una de las actuaciones previstas, así como los indicadores de seguimiento. Cada propuesta de actuación se definirá gráficamente con mapas a la escala adecuada de las actuaciones. En todas estas actuaciones propuestas se hará un análisis específico de las posibles medidas de incorporación de nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte que faciliten alcanzar estos objetivos. Asimismo, cada propuesta deberá ir acompañada de uno o varios indicadores cuantificables que permitan evaluar el impacto real de la misma a corto y medio plazo. Y, por último, se publicará la propuesta final de dicho plan a fin de elaborar un documento final que incluya el informe de alegaciones y el estudio ambiental estratégico, y posteriormente se realizará una campaña de difusión del documento definitivo del plan para que lo pueda conocer toda la ciudadanía. Como veis, este es el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de este último año, con el objetivo de disponer de dicho plan, y el inicio, como digo, es la estrategia en la que hemos venido trabajando a lo largo de este año. Licitamos y adjudicamos esa asistencia técnica para que nos acompañen en la redacción del plan, y nosotros trasladaremos todo lo que se ha venido haciendo a dicho plan. Por tanto, yo aquí mi intervención termina, doy paso, María, y me quedo para disfrutar y compartir tanto con Ramón como con Raquel y todos los asistentes que estén conectados a las ponencias que nos van a presentar. Muy bien, José Luis. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Ramón Ledesma Muñiz. Como os comentaba antes, es consejero asesor de PON Seguridad Vial, es subdirector general de Ordenación de Normativa de la Dirección General de Tráfico en los años 2004-2012. Y bueno, durante esta etapa puso en marcha importantes herramientas de lucha contra la siniestralidad en carretera, como el sistema de permisos por puntos, la reforma del procedimiento sancionador en materia de tráfico, del Código Penal en materia de delitos de tráfico o la gestión telemática de multas y sanciones. Además, sabemos que es una persona muy sensibilizada con todo el tema de educación para la movilidad sostenible y nada, sin más, agradecer su participación en este webinar y le doy paso. Activa el micrófono, por favor, Ramón. Ahora. Correcto. Bueno, en primer lugar, agradeceros a la Junta de Extremadura estar hoy con vosotros. Es un lujo. Yo digo que estoy ligado a Extremadura por mi movilidad laboral y mi movilidad ociosa. Por mi movilidad laboral, porque tuve la suerte de ser jefe provincial de tráfico de Cáceres durante el año 2004 y, por tanto, un poquito pues tuve la suerte de recorrer y utilizar Cáceres, ¿no? Que es, en fin, hasta que un día el señor Pera Navarro me llamó a Madrid y destrozó mi vida, pero vamos, yo era feliz en Cáceres. O sea que, y en el segundo, por la movilidad ociosa, ¿no? Yo todos los veraneo cerca de Juelo, un pueblo que se llama Fuentes de Béjar, en el que estamos en Salamanca, que estamos siempre ligados con Cáceres. A través de esta vía verde cada vez se va montando más, con Hervás, Puerto de Béjar, donde permanentemente le hacemos todo lo que es el grupo de amigos.
y además porque disfruto todos los veranos de una excursión un poco que es de movilidad acuática, que es por el Alagón, las piraguas aquellas por el Alagón, que nos tiramos durante una tarde entera y, bueno, en fin, la vida es otra, ¿no? Con lo cual, siempre digo que Cáceres es un poco mi doble movilidad por diferentes sitios, ¿no? Respecto a nosotros como empresa, el Grupo Pons, bueno, pues una empresa con 400 empleados y una de ellas es un grupo de empresas y una de ellas es Pons Seguridad Vial, nace hace 70 años, para un tema que, como ahora, empezaba a estar presente, ¿no? Que era la seguridad vial, ¿no? Entonces, los que tenemos más de 40 años ya somos un poco eruditos, nos hemos examinado todos con un libro de autoescuelas de Pons. O sea, ya luego ha habido diferentes actores, pero bueno, pues probablemente encontraremos en los almacenes o en los trasteros de casa, pues un libro de autoescuela, pues ponía Pons, ¿no? Entonces, nos hemos formado para la seguridad vial, que en aquel momento era la demanda que existía. Ahora la demanda, ahora el proceso, pues se centra en un concepto que probablemente viene un poco tarde, ¿no? Pero llega, ¿no? La movilidad, ¿no? El éxito, yo creo que tanto el Ministerio como la Consejería de Transportes nos explicaban bien, ahora se centra en la movilidad, no tanto construir infraestructuras, sino usar bien las infraestructuras, ¿no? Es el gran reto, el gran éxito y, por tanto, enhorabuena de verdad por esta iniciativa, por esta manera de tirar del carro de la movilidad, ¿no? Respecto a la presentación que vamos a hacer, bueno, pues, ¿qué intentamos nosotros o qué pretendemos? Pues simplemente ayudar a las instituciones y a las empresas a que en este proceso que ahora bien denominamos movilidad, pues ayudar a diseñarlas bien, fundamentalmente su estrategia y su plan. Nosotros siempre decimos que el responsable de la movilidad, bien de la institución pública o de la institución privada, debe siempre pensar, si está al cargo, cómo le gustaría que fuese realmente dentro de 10 años la movilidad de su espacio, ¿no? O de su empresa, ¿no? Entonces, y creerse, ¿no? Y a partir de ahí probablemente saldrán las cosas, ¿no? Si solo hacemos planes en el que, bueno, pues decimos o intentamos justificar, probablemente no saldrán bien, pero si creemos realmente en que finalmente dentro de 10 años mis trabajadores o el personal que vive en mi territorio, pues mira, va a poder vivir de determinada manera, pues probablemente empezaremos a hacer un trabajo que está especialmente bien enfocado, ¿no? Y por eso nosotros simplemente vamos o intentamos contribuir con 10 conceptos o poner 10 indicadores o 10 reflexiones que deben ser tenidos en cuenta al elaborar los planes o al elaborar las estrategias, ¿no? Cuando nos piden la empresa, la administración, oye, vamos a hacer un plan, y dice, pues intentamos siempre, antes de nada, que tengan en cuenta estos 10 puntos, ¿no? No sé si se ve la pantalla, María. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Un momento. Sí, ahora se va a ver. Perfecto. Bueno, pues seré breve, ¿no? En este proceso, además de luego paso a mi compañera Raquel, que además es mi amiga y además es bastante interesante lo que nos cuentas de los cambios escolares, ¿no? En primer lugar, la estrategia pública, ¿no? El vecindario de los 15 minutos, ¿no? Cualquier plan tiene que empezar, como decíamos, ¿qué quiero yo para dentro de 4, 5, 10 años para mi territorio, mi ciudad, mi entorno, ¿no? En este caso hemos puesto, digamos, muy visual, un tuit de la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, antes de presentarse a las elecciones, en la que ella manifestaba que para París quería esto, ¿no? El vecindario de los 15 minutos. Bueno, ¿en qué consiste esto del vecindario de los 15 minutos, ¿no? Pues básicamente en que todo lo que hago lo hago alrededor de 15 minutos. El trabajar, el laboral, el comprar, el proceso del colegio de los niños, el médico. Bueno, entonces esto genera un determinado modelo de movilidad que podemos denominar responsable, que ataja muchos de los problemas que tenemos. Ella quería para París su objetivo, el vecindario de los 15 minutos, ha salido revalidado. Los ciudadanos de París han dicho que queremos este modelo y es la cabecera de la estrategia, ¿no? Del plan, ¿no? que ella tiene, ¿no? La norma, ¿no? Casi 70 años de normas de tráfico para regular el tráfico, ¿vale? Lo que tenían un objetivo fundamental y principal, ¿no? Que es que el coche que descubrimos a principios del siglo pasado caminase rápido dentro de la ciudad. Creíamos que era, bueno, pues el maná y por tanto le dimos preferencia y hicimos toda una serie de normas para darle preferencia, ¿no? Leo en la pantalla un artículo que todavía está vigente en el Reglamento General de Circulación, redactado hace casi 40 años, ¿vale? Y en el que se ve o se nota la preferencia del legislador o cómo se trataba al coche y cómo se trataba al peatón. Dice la norma, que insisto está vigente, que todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha. O sea, estamos hablando del peatón, ¿no?
Dice, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano. Es decir, esto como los coches, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Y a continuación, insisto, sigue vigente y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás. Y aquí termina el artículo, entre comillas, rematando, ¿no? la figura de, a no ser que resulte inevitable, para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo. Es decir, esto de pararse a hablar en la calle y jugar y vivir, nada. Esto, usted va por la acera de la derecha, vuelve por la acera de la izquierda y, por tanto, a lo más se sube a un coche o pasa por un paso de peatones, pero, digamos, no disfrute del paseo. Bueno, pues esto es todo lo contrario, ¿no? Lo que viene es todo lo contrario, es el desorden para el orden. Ahora, de pasar de estas calles con 12 metros y, digamos, 2 filas de estacionamiento y una de circulación, 9 metros destinados al vehículo y un metro y medio para el peatón, se peatonaliza, se produce de calzada única de calzada y acera y todos van a convivir en un cierto desorden en esa plataforma. En tercer lugar, la cultura. Hay que tener en cuenta la cultura en cuanto al concepto de propiedad que va desapareciendo, ¿no? Este año en febrero, fue el primero en que en España 1 de cada 5 coches ya se matricula en régimen de renting, ¿vale? No son en propiedad del que lo adquiere, sino en régimen de renting, el 20,5%. Venía creciendo desde hace casi 5 años. Y en estos momentos ya 1 de cada 5 coches en España es en renting. En Reino Unido superan el 35%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el concepto tradicional que teníamos de asociar un coche, un conductor, un propietario, pues va desapareciendo y al final vamos a usar los coches, pero no los vamos a tener tanto en propiedad como elemento, ¿no? Y un dato también interesante, ¿no? En el caso de Madrid, pues son ya casi 20.000 vehículos en régimen de sharing, 6.000 de ellas motos, es decir, vehículos que están distribuidos por toda la ciudad y que tienen 8, 10, 12 usos al día, ¿no? Con lo cual, bueno, eso denota que simplemente vamos a utilizar para lo que necesitemos, pero vamos a abandonar, por tanto, este concepto de propiedad. Lo decimos tradicionalmente porque hay ciertos errores al elaborar los planes o las estrategias que piensan siempre que conductor y propietario pues son una misma cosa. Bueno, pues cada vez lo va a ser menos, ¿no? La herramienta de la movilidad, ¿no? Está claro que el mensaje fundamental es en la medida en que podamos utilizar caminando las ciudades, pues debe ser así, ¿no? Pero en la medida en que no lo sea o que no se pueda por distancia, poco a poco el vehículo de 4 ruedas va a ir sustituyéndose por un vehículo de 2 ruedas, ¿no? Por un vehículo ligero personal, ¿no? Algo que nos lleva de aquí a allí, pero de una manera algo más eficiente que el vehículo de 4 ruedas. Algunos datos lo demuestran, ¿no? En el año 2019 cae un 4,8%, casi un 5% la venta de turismos, pero en cambio la venta de motocicletas y ciclomotores sube un 12%, ¿no? Y abajo en la diapositiva pueden ver un dato también interesante, ¿no? ANFA, que es la patronal del automóvil, AMBE es la patronal de las bicicletas, de la Asociación de Marcas de Bicicletas. El año pasado se vendieron tantos vehículos como bicicletas, 1.260.000, ¿no? Es decir, el número de bicicletas ha ido subiendo y resulta que ahora, bueno, va superando en nuestro país el número de vehículos que se venden. Curioso dato, ¿no? En quinto lugar, el escenario, ¿no? O digamos, la batalla en estos momentos centra gran parte del debate, es la batalla del estacionamiento, ¿no? El estacionamiento en superficie, ¿no? Aquí tenemos en la línea que establecía la alcaldesa de París, bueno, como entre sus objetivos para esta legislatura que acaba de empezar, París eliminará el 72% de sus espacios de estacionamientos en la calle, ¿no? Ahora en estos momentos hay 83.500 y la alcaldesa explica en la noticia, planea el funeral de 60.000, es decir, desaparece el estacionamiento en superficie, se recupera para el peatón, se recupera para, digamos, estar en vez de para pasar, ¿no? O para estacionar, ¿no? Y en segundo lugar, en el caso de Barcelona, la ciudad con más motocicletas de toda Europa, bueno, Barcelona eliminará 2.000 motos aparcadas en las aceras y multará a partir de la fase 1. Es decir, van a recuperar espacio para para estacionar, digamos que se vuelve otra vez a jugar con el espacio urbano, devolviéndoselo al espacio del peatón, ¿no? En sexto lugar, la pacificación, ¿no? Cuando analizamos los datos de siniestralidad, y en este país hemos avanzado mucho, prácticamente nos matamos casi 5.000 personas al año y ahora lo hacemos 1.800. Lo cierto es que en la ciudad esta evolución no ha sido tan grande, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el norte, en el resto de los países de Europa, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado? Fundamentalmente no hemos pacificado la ciudad. El 85% de la gente que fallece en la ciudad son vulnerables, son peatones, ciclistas y motociclistas, ¿no? Insisto, el vulnerable es en estos momentos el que debe protegerse. ¿Y cómo se protege al vulnerable? Una frase que vemos arriba dice: el airbag del vulnerable es que las administraciones obliguen a bajar la velocidad. No vamos a llegar antes en ninguna parte, porque las velocidades medias dentro de los cascos urbanos son de 10, 15, 20 km por hora, pero en cambio sí vamos a dejar de que los peatones, los ciclistas, los motoristas sean atropellados o fallezcan dentro de la ciudad. Y casi 500 muertos en nuestras ciudades no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, el trabajar la pacificación del municipio es básico, tanto con infraestructura como con sistema de radares, etc. En séptimo lugar, los instrumentos jurídicos. Durante casi 40 años le dimos autorización a los vehículos para circular, los matriculamos, ¿vale? Llegamos a 30 millones de vehículos y hemos llegado a 27 millones de conductores, ¿no? Hemos autorización para que, digamos, se circule y se utilicen los vehículos. Bueno, pues ahora viene la inversión del modelo jurídico, ¿no? Que es esa autorización administrativa ahora se va a restringir de dos maneras, ¿no? Con propias restricciones, ya lo estamos viendo en las grandes ciudades, donde se impide el acceso a la ciudad cuando se producen determinadas emisiones, ¿no? O determinado tipo de vehículos. Y, en segundo lugar, mediante la fiscalidad, ¿no? Vamos a ver toda una serie de tributos cuyo objetivo tienen restringir determinados modelos de uso del automóvil, ¿no? En octavo lugar, y quizás esta diapositiva es especialmente, yo creo que importante para el caso de Extremadura, el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, el COVID nos ha descubierto la figura del teletrabajo, pasando a porcentajes del 7 al 30 al 40%, y hemos descubierto que, pues, que nos gusta estar en nuestro barrio, estar en nuestro pueblo, y que queremos desarrollar allí nuestra vida, ¿no? Ya lo dicen algunos datos en los portales inmobiliarios y lo dicen también algunos datos como los que vemos aquí, ¿no? Por una parte, la COVID-19 hace subir el censo de los pueblos, ¿no? Y por otra parte, en las propias ciudades, bueno, pues empiezan las puntas de movilidad a primera hora de la mañana y a última hora empiezan a moverse, ¿no? Ya no son tan abultadas porque, bueno, pues empezamos a teletrabajar en un gran porcentaje o teletrabajar en parte y, por tanto, distribuir de un modo más razonable las entradas a los accesos a las ciudades. En noveno lugar, la fiscalización es un concepto que en España lo manejamos poco, el enforcement en los países del norte de Europa, que básicamente consiste en que, hombre, hacemos normas, pero nunca nos creemos luego la norma, luego hay que ejecutar la norma, ¿no? Lo que no puede ser que hagamos normas que luego no ejecutemos bien, ¿no? Entonces, aprobada la norma, luego hay que ejecutar bien la norma y hacer que los ciudadanos la hagan suya y que no vean errores en todo el sistema, ¿no? Bueno, pues en todo este proceso las administraciones tienen que acompañar, hacer su cuadro de mandos y decir dónde nos vamos a equivocar incluso en el momento de elaborar la norma. No se trata de aprobar la ley, se trata al revés. La ley es el inicio del procedimiento, ¿no? Y finalmente, nosotros denominamos el domicilio, nuestro domicilio personal pasa a ser el nuevo centro logístico, ¿no? El comercio electrónico crece un 25% en 2019, cuando todavía no había llegado la COVID, ¿no? Y resulta que en vez de ir al centro comercial, es el centro comercial el que viene a nosotros, ¿no? Esto cambia totalmente las distribuciones de la movilidad y, por tanto, lo que vamos a empezar a ver es como otra manera de desplazarse la mercancía en el sentido de inverso, ¿no? No voy a por ella, sino que ella viene a por mí. Ahora habrá que ver, hemos construido centros comerciales durante los últimos 30 a 40 años. Bueno, vamos a ver cómo redistribuimos este modelo, pero parece que, porque lo que nos dicen otros países, va cambiando este sistema, ¿no? Bueno, y termino con una frase que conoce probablemente bien Raquel, nosotros menos, pero hace unos años ya Francesco Tonucci, que es un experto en este tipo de modos de pensar la ciudad, ¿no? Creó un libro que se llama La ciudad de los niños, que recomiendo, ¿no? En el que viene a explicar básicamente que lo que hay que hacer es volver otra vez a poner la ciudad al servicio de los niños y que los niños corran por donde tienen que correr y caminar por donde tienen que caminar y dejarlos que... probablemente la mayoría de las reflexiones que hace en este libro, ahora es cuando empezamos todos a hacerlas nuestras desde diferentes instituciones. Y termina una frase que digamos, dispara durante los últimos años, que dice: las ciudades tienen que elegir entre mejorar y desaparecer. Esto es un poco lo que viene, lo que estamos pidiendo y lo que poco a poco pues tenemos que tener todos en mente.
Esto es un poco todo por mi parte. Muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos ahora a dar paso a Raquel. Como os comentaba antes, es asesora pedagógica de la Unidad de Intervención Educativa de la DGT desde 1994. Lleva la coordinación de proyectos de educación vial dirigidos a personas con discapacidad en la infancia y diseña recursos educativos a diferentes colectivos y además forma a formadores sobre educación vial. Muchos hemos tenido la suerte de contar con su formación en caminos escolares seguros y bueno, y os dejo con ella y seguro que nos contará cosas interesantes al respecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Junta de Extremadura y especialmente a María, que ha sido un poco el contacto por invitar a la DGT en este webinar. Yo, como decía María, vengo de la parte educativa, de una pequeñísima parte de la DGT, una parte que está ahí trabajando desde hace muchos años en torno a lo que es la educación vial para una movilidad segura, un término que realmente habría que revisar y dejar de hablar de educación vial por el concepto que socialmente parece tener asociado al conocimiento de normas y señales para llegar a otro tipo de educación para esa movilidad segura en torno a lo que ahora mismo estamos desarrollando, ¿no? Estamos en la Semana Europea de la Movilidad, una semana europea un poco especial en tanto en cuanto a que tenemos este bicho por aquí puruleando que nos impide el desarrollar muchas actividades que en esta semana se podrían estar haciendo, ¿no? Y que no obstante, a través de las diferentes jefaturas, ayuntamientos y demás, se van a intentar hacer en la medida de esas medidas de seguridad, de sanidad y de salud para todos. Bien, como decía, bueno, yo vengo de una parte de la DGT en donde la educación para una movilidad segura, sostenible en la infancia y la adolescencia van a ser un poco lo que yo voy a tratar en estos 15 minutos, entendiendo que tenemos que movernos por una serie de políticas de ámbito mundial, de ámbito internacional, de ámbito europeo y, por supuesto, de ámbito nacional. Estrategias que, como bien decía, bueno, pues tanto José Luis como Ramón, se ciñen a lo que se marca, ¿no? A nivel mundial. Un poco también teniendo en cuenta que el lema de este año es bueno, pues por una movilidad sin emisiones y llegar a 2050 con una serie de cambios importantes en torno a lo que es el medio ambiente, pero en relación con la seguridad vial tenemos como fundamento en la Agenda 2030, donde tenemos los 17 objetivos, en donde hay 3 fundamentalmente que tienen que la seguridad vial tiene mucha cabida, ¿no? Y es en los accidentes de tráfico, por supuesto, la investigación e inversión en energías limpias, el transporte público en torno a la salud, al medio ambiente y al cambio que en ese modelo de ciudad se tiene que ir dando, ¿no? Lo paso esto más o menos rápido porque todos posiblemente lo conocen, pero también son medidas que hacen que esa estrategia de seguridad vial pues de alguna forma se vaya ciñendo y que la estrategia 2021-2030, que ahora mismo se está diseñando, pues esté presente, ¿no? Tenemos también, bueno, algo muy reciente, ¿no? Que es la tercera conferencia ministerial global sobre seguridad vial en Estocolmo, en febrero de 2020, donde fruto de lo que yo voy a desarrollar a posteriori, que es tratar el tema de la infancia y la adolescencia, pues hacen una serie de recomendaciones, en concreto 9 recomendaciones, de las cuales destaco 3. O sea, 2 fundamentalmente. La recomendación en torno al cambio modal, de lo que ya se ha venido hablando, en torno a este cambio en el modelo de ciudad, cambio en los modos de desplazamiento, en hacer ciudades mucho más amigables, mucho más pensadas para el peatón y para los usuarios más vulnerables, y fomentar el caminar, andar en bici y usar el transporte público para dejar de lado el uso desmesurado en ocasiones del vehículo. Y, por supuesto, también hacer mención a la salud infantil y adolescente, en torno a ese cambio en que la actividad física es buena para todos, ¿no? Y la actividad física, y lo hemos visto con esto del COVID, cuando hemos estado tan confinados, que llegó el momento que podíamos salir a las 6 de la mañana o a las 8 de la tarde, el boom por salir a caminar, a montar en bicicleta, cosa que no hacíamos desde hace muchos años, y ese boom que ahora mismo ya prácticamente se ha desvanecido. Es decir, a partir de las 8 salíamos todo, que aquello era un caos,
y sin embargo ahora hemos visto, todos pensábamos que el uso del vehículo iba a ser menor, y yo creo que hay que ser un poco realistas, y yo creo que el uso del vehículo ahora mismo se sigue utilizando de igual forma o incluso en mayor medida, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo lo cambiamos, ¿no? Bien, en cuanto a la estrategia de seguridad vial, un poco ya descendiendo a lo que sería a nivel DGT, como decía, 2021-2030, ahora mismo se está diseñando, pero tenemos que ir de la mano, evidentemente, de los diferentes ministerios, de lo que se marca a nivel mundial, de lo que se marca a nivel internacional y a nivel europeo, entendiendo que nosotros, como DGT, tenemos que trabajar de manera transversal con salud, transporte, movilidad, medidas urbanas, medidas medioambientales, la automoción y todo lo que es el cambio demográfico y los cambios en los modelos de ciudad. Bien, de alguna forma, aquí voy a hacer mención a que la Dirección General de Tráfico de antes no es la Dirección General de Tráfico de ahora. Y bueno, de todo esto sabe mucho más Ramón que yo, porque como él decía, él estuvo aquí, Pere Navarro le destrozó un poco la vida, como él dice, yo creo que no. Y ahora mismo tenemos que seguir contando con todo tipo de instituciones y todo tipo de entidades que están trabajando hacia un cambio en la motorización, hacia una movilidad sostenible. Y eso tiene que llegar aquí, y está llegando, ¿no? Y de alguna forma entender que también los valores sociales tienen que aplicarse a la movilidad. Cuando Ramón hacía mención a ese artículo de alguna forma tan antiguo, tan obsoleto, en tanto en cuanto que se nos dice que el peatón tiene que ir por la derecha, por la acera de la derecha y demás, independientemente de que hagamos plataformas de convivencia y demás, la norma está ahí. Y se me pone un poco ese tipo de formación profesional en torno a en que la educación y la sanción tienen que estar ligadas. Y no quiero ir a más. Es decir, todos tenemos que cumplir unas normas de desplazamiento, peatones, ciclistas, usuarios de los vehículos, y por tanto la convivencia humana, el compartir, el respetar, el convivir, tiene que estar muy presente. Hago mención a los colectivos vulnerables, una especial preocupación. ¿Por qué? Porque, como decía Ramón, el 82% de las personas que han fallecido en 2019 han sido usuarios en ámbito urbano, fundamentalmente peatones y ciclistas, y sí es verdad que mayores de 65 años, pero es la preocupación que la tenemos, ¿no? Las zonas urbanas, y de alguna forma que ahí es la siniestralidad donde está aumentando. Por tanto, tener en cuenta que hay que proteger a los usuarios más vulnerables, niños, jóvenes, mayores, peatones y ciclistas, hacia una movilidad nueva, ¿no? Hacia una movilidad más sostenible, en donde evidentemente hay un mayor número de peatones porque quizá hay un aumento en el número de peatones que se desplazan, o hay un mayor número de ciclistas porque hay un mayor número de personas que utilizan la bicicleta por diferentes motivos. Pero me voy a ir al terreno un poco, para no extenderme, que es la infancia, ¿no? Y aquí Ramón hacía mención a Tonucci, y yo creo que es un referente, ¿no? En la conversión de la ciudad para los niños, que una ciudad para los niños hace que sea una ciudad para todos, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues considerar a los niños y preguntarles, y en este caso vamos a la escuela. ¿Cómo vamos a la escuela? ¿Los niños quieren ir en coche, en una burbuja, metidos, o quieren ir caminando con sus amigos y demás? Pues sí, posiblemente en la situación que ahora estamos viviendo, una situación un tanto especial, ¿no? Que ojalá se vaya pronto. La vuelta al colegio, bueno, sabemos un poco que me estoy metiendo en un terreno un poco caótico, porque la vuelta al colegio ahora mismo es tremenda, pero de alguna forma tenemos que intentar estar convencidos de que vamos a seguir viviendo con este bicho, y por tanto tenemos que extremar todas las medidas de precaución que sean necesarias, de prevención, para que no nos llegue esa enfermedad, pero que de alguna forma tenemos que devolver a los niños a la escuela, ya sea de manera presencial, semipresencial, pero los niños quieren volver, ¿no? Han estado como unos campeones 3 meses en casa, que quizá lo hemos pasado peor nosotros que los niños, y de alguna forma los beneficios de disfrutar de la calle es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí pongo 3 puntos, ¿no? 3 puntos importantes que, aunque la estrategia que se está pertrechando ahora posiblemente no los mencionarán, o a lo mejor los mencionan de otra manera, sí, como la estrategia 2011-2020 aún no ha acabado, tenemos que hacer mención en relación con los niños a los entornos y trayectos escolares seguros, al uso y buen uso de los sistemas de retención infantil. Si utilizamos el vehículo, vamos a hacerlo de una manera adecuada,
y la inclusión de la educación vial para una movilidad segura en el currículo escolar. Es decir, esos son 3 puntos importantes, entendiendo que la educación es una herramienta en la prevención de los accidentes de tráfico. Es decir, no es un añadido, sino que es una de las herramientas que también se han de tener en cuenta para trabajar y para mejorar los índices de siniestralidad. No solamente en el ámbito educativo, en el ámbito formal, sino que hay que hablar de educación vial para una movilidad segura a lo largo de la vida. Es decir, educar a los niños, educar a los jóvenes, educar a los mayores, es decir, a lo largo de la vida, una herramienta transversal que se tiene que trabajar y que se tiene que considerar. En cuanto a proporcionar entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, ahora con mayor motivo, ¿no? Con mayor motivo, ¿por qué? Porque estamos en una situación, a ver si pasa esto, no pasa, ante una situación, a ver que no me pasa la presentación, bueno. ¿Por qué? Porque hay algunos motivos importantes. Uno de los principales motivos o problemas de seguridad vial se produce a la salida de los colegios, ¿no? Es decir, ¿estáis viendo la presentación? Ahora. Sí. Ahora. Es decir, los problemas de seguridad vial provocados por ese estacionamiento ya no en doble fila, sino en triple fila, porque queremos llevar a los niños hasta el aula y así puede ser hasta dentro. La indisciplina vial, es decir, de ahí un poco hacer mención a lo que antes comentaba, ¿no? La norma y el cumplimiento de la misma está para todos, no solamente para los vehículos, para los coches, sino también para nosotros mismos, para los peatones, para los ciclistas. Esa indisciplina vial se produce muchas veces en la propia salida de los colegios, ¿no? En esos entornos tan caóticos en donde miramos hacia arriba y rezamos para que no pase ninguna desgracia. La dificultad para jugar y entrenar la madurez y la autonomía. Y de ahí hablaré un poco cuando mencione los proyectos de camino escolar. Uno de lo más importante en el desarrollo evolutivo de los niños es fomentar su autonomía, el reconocimiento, no solamente la autonomía en los desplazamientos, sino la autonomía en general, en esos hábitos de vida que los padres tienen que dotar a esos niños para que de alguna forma sean lo más autónomos posibles cuanto antes. Porque tenemos un grave problema de obesidad y de ahí fomentar la actividad física. La exposición infantil a la contaminación atmosférica y la exposición infantil al ruido. Todo esto hace que justifiquemos que los entornos escolares sean entornos seguros, saludables y sostenibles. Y aquí nuestra aportación breve, una pequeñita, pero una aportación para contribuir en este objetivo, ¿no? En fomentar que los entornos sean seguros. Y voy a hablar de los proyectos de camino escolar. Mencionar que la Dirección General de Tráfico contribuye, colabora, participa desde esta acción compartida. Es decir, hablamos de camino escolar, pero tenemos que hablar de camino escolar seguro, saludable, sostenible y que de alguna forma genere lo que Francesco Tonucci nos viene a decir, ¿no? El de volver a los niños a la calle, el que los niños disfruten del entorno, el que nosotros como adultos recordemos lo que hacíamos cuando éramos pequeños, el que caminar 1 kilómetro o 1,5 kilómetros no es tan alarmante, ¿no? El que la sobreprotección en ocasiones que ejercemos sobre nuestros niños debe de irse desvaneciendo. El que preguntemos a los niños cómo quieren ir. Posiblemente ahora con todo lo que han vivido, lo que quieren es ir al colegio con su amigo y disfrutar de la calle y disfrutar con ellos ese trayecto que de alguna forma va a ser sumamente enriquecedor. Por tanto, la Dirección General de Tráfico lo que hace es aportar, colaborar de esas acciones compartidas que se generan, que vienen desde los diferentes ayuntamientos y que a través de las diferentes herramientas que nosotros ponemos en juego, como pueden ser, bueno, pues recursos didácticos, tenemos una red de coordinadores educativos, coordinadores de educación vial en las diferentes jefaturas de tráfico, que son nuestras manos y que son un poco aquellas personas que van a colaborar para la puesta en marcha de estos proyectos de camino escolar que entendemos que son sumamente importantes para hacer que esa movilidad sostenible comience desde la infancia, porque si educamos y hacemos que los niños desde pequeños trabajen y reconozcan un poco que el caminar es sano o el ir en bicicleta es saludable, posiblemente estamos creando ya ciudadanos con una forma de pensar muy diferente a la nuestra, ¿no? A la que actualmente tenemos los adultos. Pero tenemos esa acción compartida
donde los padres, las madres, tienen una labor muy importante. A veces hay una excesiva sobreprotección, como veis, una sobreprotección un tanto errónea cuando llevamos a nuestro niño, ya cada vez se ve menos o no se ve, en nuestro coche, en el asiento delantero, cogido de la mano, de brazos, pensando que ante un impacto a 30 km por hora nosotros vamos a ser los salvadores de nuestros hijos. También pensamos que el trasladarnos al colegio en coche va a ser beneficioso y lo veíamos en el vídeo, ¿no? A veces el ir caminando hace que conozcamos, que hablemos con nuestros hijos y que tardemos incluso menos en llegar al colegio. Acción compartida donde entran en juego los municipios, la concejalía, las diferentes concejalías, por supuesto el centro educativo, los profesores, a quienes no queremos cargar de más materia, no, sino que ellos, dentro de las diferentes materias que tienen establecidas dentro de lo que es el currículo, puede trabajar educación para la paz, para la salud, medio ambiente, educación vial para una movilidad segura, de manera transversal, sin que esto signifique el ser un añadido. Y de alguna forma convencer a padres y madres que hay herramientas, hay estrategias para que al final los niños puedan ir al colegio con sus amigos, no van a ir solos, sino con sus amigos, porque el lema de los proyectos de camino escolar es la autonomía, el que vayan solos, con sus amigos, de una manera saludable, de una manera sostenible y de una manera segura. Bien. Acción compartida y bueno, pongo esto porque es un WhatsApp que anda por ahí circulando, en donde nos vemos un poco en esta situación de la revuelta al cole, ¿no? En la revuelta al cole que haré mención a una campaña que ha salido a través de CEAPA, es decir, la Confederación Estatal de Padres de Alumnos, y que de alguna forma hace que cada vez haya más un cambio modal en torno a esta movilidad, ¿no? Pero también quiero dejar aquí claro un poco el mensaje, una guía que ha sacado UNICEF en cuanto a las acciones clave que un poco visto que ahora mismo en la situación de pandemia tenemos, fomenta el hacer que la vuelta al colegio sea seguro, ¿no? Y por tanto el caminar, andar o ir en bicicleta se consideran unos medios de transporte seguro y por tanto evita los riesgos. Ayudar a los estudiantes a que anden en bicicleta siguiendo una serie de protocolos. Priorizar el transporte activo y no motorizado. Asegurar el distanciamiento, por supuesto, todos lo sabemos. Cambios en los hábitos de desplazamiento y reducir en tanto en cuanto podamos el uso del vehículo privado. Todo esto son recomendaciones que se lanzan desde UNICEF, junto a otras, y que de alguna forma, bueno, pues hacen también un poco que es muy importante esta campaña, ¿no? Esta campaña, lo que yo menciono, es una campaña de apoyo y colaboración que sale a través de la Confederación de Padres, en donde se pretende que en esta semana haya un apoyo por parte de las AMPAs para hacer que esto de la sostenibilidad, de que los niños vayan caminando, sea una realidad, ¿no? Entonces, bueno, hago mención porque es llamativo que desde la propia Confederación de Padres se apoye todo este tipo de iniciativas. En cuanto a las herramientas que desde la Dirección General de Tráfico se vienen desarrollando, junto a, bueno, pues en colaboración, en coordinación, por supuesto, pues hay una herramienta, un proyecto europeo que es el Juega Serpiente, que lo que fomenta precisamente es que los niños durante 2 semanas fundamentalmente apuesten por esa movilidad sostenible y que sirvan para también arrastrar a las familias, ¿no? A padres y madres que tienen que dejar el vehículo en favor de esa movilidad sostenible, de que los niños, aumentar el número de niños que se desplazan de manera activa al colegio, ¿no? Es un proyecto europeo en donde la DGT está colaborando, trabajando y, bueno, pues de alguna forma con unos muy buenos resultados en esta materia. Hay otro proyecto que también nosotros ahora mismo estamos de alguna forma coordinando, liderando junto al Ayuntamiento de Madrid y junto al Centro Nacional de Medio Ambiente, el proyecto STARS, en donde es un sistema de acreditación y reconocimiento a los centros que se unen a este proyecto y es un cambio en los modelos de desplazamiento y es un proyecto de ciudad. Es decir, proyecto de ciudad en donde de alguna forma participan los centros educativos, pero también ha de participar el propio ayuntamiento que se une a esta red. Nosotros, esta red se creó en 2016, es decir, el proyecto europeo duró de 2013 a 2016 con 9 ciudades europeas, en donde Madrid participó de ella. Fruto de los buenos resultados y de la metodología, a su vez que fruto también de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y el CNEAM, la DGT pasa a liderarlo
y de alguna forma desde 2016 creamos la red STARS, en donde bueno, pues hay una serie de requisitos y de alguna forma los beneficios para la ciudad es menos coches, es decir, si fomentamos la movilidad activa sostenible, fundamentalmente lo que estamos contribuyendo es a una mejora y un abandono en el uso masivo del vehículo, la calidad del aire y, por supuesto, bueno, pues un poco en fomentar la autonomía a la que yo hacía mención y de alguna forma en ese modelo de cambio en la ciudad que comienza y que de alguna forma se fortalece con ese cambio desde la escuela, desde los niños, desde la adolescencia. Bien, el proceso para unirse a STARS fundamentalmente tiene, no me voy a extender en esto porque, bueno, si quieren más información luego la podemos tener o a través de los coordinadores. Fundamentalmente tiene que haber un convencimiento por parte de los ayuntamientos para firmar una carta de compromiso con las diferentes jefaturas, con la Dirección General de Tráfico, para poner en marcha este proyecto en el municipio o en la ciudad. Es decir, el convencimiento por parte de los responsables, que yo creo que existe, el convencimiento también por parte del centro educativo, que lo tiene que incorporar en el proyecto educativo del centro con una metodología y, por tanto, una metodología que lo que conlleva es un sistema de acreditación y reconocimiento para los centros en tanto en cuanto realizan una serie de actividades y, bueno, en torno a la movilidad y demás. Los recursos y medios que ha de emplear el ayuntamiento fundamentalmente, volvemos un poco al compromiso político por la movilidad sostenible, la adaptación a las condiciones adecuadas para fomentar el que haya una mejora en la movilidad para peatones y ciclistas, es decir, esas calles 30, esa acera que se amplía en favor de los vehículos, una aportación económica para su desarrollo en tanto en cuanto se desarrollarán actividades o campañas, recursos humanos y materiales, un cambio en el entorno social y la implementación que viene a durar unos 2-3 años. Todo lo que es la comunicación y, bueno, un poco socios y agentes a involucrar. Esto sería un poco a grosso modo los recursos que tiene que poner el ayuntamiento, pero luego estaría la parte ya más destinada a los centros educativos, a la metodología y un poco a aquellos agentes, educadores, aquellos agentes participantes que forman parte de la implantación del proyecto para formar parte de esa red STARS que ahora mismo estamos, bueno, pues este año estamos un poco en ese periodo un poco especial, pero ya son casi 200 centros educativos los que tenemos en la red. De alguna forma tenemos también 132 ayuntamientos, 14 provincias, 9 comunidades autónomas y la idea es ir creciendo, ¿no? Con las circunstancias que ahora tenemos, de alguna forma hacer que el proyecto STAR vaya creciendo, puesto que es un proyecto muy amplio, un proyecto muy ambicioso, pero que lo que conlleva es un cambio en ese modelo de ciudad hacia una movilidad sostenible, pues puesto a cubrir ese objetivo de 2050, ¿no? Bien, esto es un poco también, hago nuevamente alusión a nuestras manos, que están en cada una de las jefaturas provinciales de tráfico, que son los coordinadores de educación vial y, por supuesto, los jefes provinciales, que tienen de alguna forma, entre otras cuestiones, otros cometidos, el hacer que la educación para una movilidad segura como herramienta también esté presente a través de las consejerías de educación, a través de la inclusión de este tipo de proyectos en los diferentes programas que se ofertan, ¿no? Desplazamientos activos, redes de ciudades promotoras de la salud, es decir, hábitos saludables, incorporar estos proyectos, estas herramientas y los recursos que desde DGT se lanzan en los programas que las consejerías de educación o de deportes están lanzando en los centros educativos. Y de alguna forma, para terminar, hablar de movilidad segura y sostenible es un poco cambiar en ese modelo de seguridad vial hacia una política de movilidad diferente, cambiar esos mensajes que se daban hacia una movilidad y que la DGT lo tiene que dar. Es decir, en mi opinión, y me permito el lujo de decirlo, Dirección General de Tráfico es un término que yo cambiaría incluso. Es decir, llevo muchos años aquí, evidentemente mi parte es muy pequeña, pero el término Dirección General de Tráfico a lo mejor es un término que ahora mismo habría que cambiarlo para que no se asocie a cuestiones que ahora mismo no son las que se están desarrollando, sino hablar de movilidad sostenible, saludable, activa, conectada. Evidentemente ir de la mano, como no puede ser de otra manera, de la movilidad urbana, puesto que es algo que nos preocupa, el aumento de personas que están falleciendo en nuestras ciudades. Por supuesto, la ley de movilidad sostenible, en donde ahí también la educación vial tiene su parte y considero que debería de tenerla. Y, por supuesto, considerar que la educación
es una herramienta importante de la que todos hablamos, pero no ponemos en juego. Es decir, cuando tú preguntas socialmente cómo reducirías los accidentes de tráfico en las ciudades y demás, casi todo el mundo dice más educación vial. La educación vial es algo que venimos trabajando desde hace muchos años, mejor, peor, y que posiblemente ahora hay que cambiar, pero es una herramienta importante que bueno, el equipo, tanto yo como el equipo que estamos en la unidad de intervención educativa, tanto aquí como en Salamanca, junto a los coordinadores de educación vial que hacen una labor muy importante, creemos que es importante el tenerla en cuenta. Y nada más, simplemente dejo mi correo y bueno, espero haber intentado ser amena, no haberme metido en profundidades porque el tiempo no lo permite y bueno, pues estoy un poco aquí para dudas que puedan salir. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, si os parece, pasamos a resolver las dudas que se han planteado por el chat de preguntas y respuestas del evento en directo. En primer lugar, pregunta Antonia Nieves, en relación a las medidas que prevé el Plan MOVES 2, Extremadura accedió a la línea de financiación y se prevé en la estación 4 acciones de movilidad, estrategias de movilidad, tanto para entidades locales como para empresas. ¿Se conoce cómo aplica estas líneas en Extremadura? ¿Se sabe qué porcentaje del presupuesto aceptado se aplicará a actuaciones de movilidad? Bueno, aquí me permito responderte yo, Antonia. Concretamente, esta línea de financiación la lleva la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad, concretamente la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Y la dotación económica para las 4 medidas es de 2,2 millones de euros en Extremadura. La línea 4 se ha adaptado a nivel regional de forma específica a planes de transporte al trabajo para empresas y actuaciones de movilidad sostenible en ayuntamientos, pero adaptadas al escenario post-COVID. Entonces, bueno, está tramitándose esta convocatoria y según la información que tenemos disponible, en breve se publicará en el DOI y sabremos exactamente de forma más específica el porcentaje para cada una de las medidas y las actuaciones más concretas que podrán solicitarse. Otra de las preguntas... Perdona, no, sí. Si me permites, por explicarle que las líneas de ayudas que yo he comentado es una línea de ayudas que no existe actualmente, que forma parte de esa estrategia y de esas actuaciones que vamos a poner en marcha a partir del año que viene, que es una línea de ayudas nueva, que será probablemente con financiación de comunidades autónomas, que nada tiene que ver con ese tipo de ayudas y que serán cosas distintas, cosas que tienen que ver en general con lo que yo antes he comentado en esa estrategia, con alguna cuestión que también ha comentado Ramón, que me parece muy interesante, incluso con cosas que ha comentado también Raquel, ¿no? Pero nada tiene que ver con esa otra línea de ayudas que, como tú bien has contado y has informado, lo lleva la Consejería de Transición Ecológica y a través de la Dirección General de Industria. Eso es. Perfecto, aclarado creo que queda. Hay otra pregunta, no sé quién la realiza, imagino que será para Ramón. Dice, ¿por dónde empezar en un municipio pequeño y con pocos recursos económicos a desarrollar una política efectiva de movilidad segura y sostenible? Si hasta en los pueblos más pequeños la mayoría de los ciudadanos se desplazan en vehículo privado. ¿Te activas el micro, por favor, Ramón? No te hemos escuchado. Gracias. Es cierto que en el municipio pequeño, pues yo lo vivo bastante, de una manera más personal, incluso en la parte nuestra en Salamanca, se utiliza mucho en el ámbito laboral, digamos, porque hay que utilizarlo, bueno, de un sitio a otro y al final pues llegas hasta la puerta de casa porque realmente aparcas en la puerta de casa, ¿no? ¿Qué creo en este momento? Dice, hombre, probablemente el municipio pequeño tiene resuelto el problema. Entonces, queremos llegar a la movilidad sostenible, ¿no? Es que el municipio pequeño ya tiene movilidad sostenible. Ahora lo que quieren hacer las grandes ciudades es ser municipios pequeños, ¿no? O sea, es que aquello conviva, que en el municipio de 200, 300 habitantes los niños van en bicicleta, salen de arriba abajo, no los controlas. O sea, esto es lo que está buscando Raquel con los caminos escolares en la ciudad. O sea, con lo cual, digamos, el municipio pequeño ya tiene hecha su movilidad sostenible. ¿Qué vemos ahí simplemente? Hombre, el tema de la pacificación, el garantizar que en los municipios 4 o 5
estructura que hacen que el coche es pararlo, ¿no? O sea, es decir, ponerle dificultades al vehículo, o pequeñas dificultades al vehículo que hagan que no fomentes que vayan de un sitio a otro, ¿no? Y segundo, que cuando al final convive con el niño, con el que va arriba, abajo, etcétera, pues hombre, en el caso de que produciese algún tipo de conflicto, pues aquello no sea consecuencia de una tragedia, ¿no? Poco más podemos decir, o sea, mi opinión, o sea, ¿no? Ya es sostenible en general un municipio con 200 habitantes y es verdad que el uso del coche en muchas de las ocasiones es súper razonable. Gracias, Ramón. Tenemos otra pregunta, esta es para Raquel. ¿Qué consideras que sería la clave del éxito en caminos escolares seguros, teniendo en cuenta que hay que coordinar AMPAs, administraciones locales y centros educativos? Bueno, pues como decía, es una acción compartida. Aquí todos tenemos que poner lo que en nuestras manos esté. Pero yo creo que el éxito está, bueno, en esa participación, por supuesto, del ayuntamiento. Es esencial para el diseño de las mejoras en infraestructuras y todo lo que sea necesario para que ese diseño del camino escolar, basado en un diagnóstico previo en cuanto a los hábitos de desplazamiento de los niños, sea beneficioso. Pero yo creo que la clave fundamental está en el convencimiento de los padres. O sea, en que los padres ganen confianza y eliminar esos miedos, que a veces tienen miedos, bueno, pues miedos como es lícito el tener, que a veces el miedo mayor no es la seguridad vial, no, el miedo es otro tipo de miedos, es decir, raptan a un niño en tal y parece que están raptando a niños por todos los sitios, con lo cual es sumamente importante el convencimiento a los padres. Por eso hacía una reseña a lo que es la revuelta al cole, esa campaña, porque creo que es muy fuerte el que desde la Confederación Española la Confederación Estatal de Padres salga ese tipo de iniciativas. Es un punto muy importante. Es decir, que ganen en confianza, eliminar esos miedos, aunque todos contribuyamos desde nuestro apartado. Muy bien. Pues en principio no tenemos más preguntas. Si alguno quiere comentar o añadir algo a lo que ya se ha dicho. Vamos. No, yo simplemente, bueno, oye, encantado de estar con vosotros, de participar en esta webinar con vosotros. Espero que podamos hacerlo más adelante de nuevo, o que incluso nos podamos ver en persona, si es en Extremadura mejor. y oye, que sigamos trabajando. Nosotros desde aquí, en fin, el proyecto es ambicioso. Tenemos una ventaja que partimos de cero. Entonces podemos copiar con aquellos que ya han dado pasos. Nuestra pretensión, lógicamente, es, hemos permitido, o nos hemos quedado un poquito rezagados con esa intención de que el Ministerio camine un poco por delante de nosotros y, lógicamente, copiemos y nos beneficiemos de todo lo que ellos van andando por delante y, de alguna manera, nos faciliten el trabajo, simplemente añadiendo los matices que tiene nuestra tierra, las particularidades que tiene, las peculiaridades que tiene, para intentar acertar en todo esto, ¿no? Que esto no es un poco como cuando vas a ser padre y dices, dame el libro, dice, el libro no hay, esto hay que hacerlo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que actualmente todos estamos en esto, que es un poco la continuación, la ampliación de lo que hemos venido haciendo en seguridad vial, que es importante, por eso no debemos olvidarnos de eso, probablemente la seguridad vial pasa a ampliarse, ya le colocamos lo de la movilidad, que un poco planea por encima, pero que forma parte muy directa, lógicamente, de todo esto, ¿no? Simplemente, oye, agradeceros, encantada de conoceros, agradeceros vuestra asistencia con nosotros aquí y nada, espero que nos veamos pronto en cualquier otro sitio. Muy bien, encantado. Por mi parte, muchísimas gracias nuevamente y bueno, cojo el testigo de una serie de cuestiones que se han dicho en relación a esa estrategia, camino escolar, la inclusión posiblemente del proyecto STARS en algún municipio y de alguna forma, bueno, pues ese mensaje lo capto, lo cojo y al igual que muchos de los mensajes que ha dicho Ramón, como gran conocedor de la Dirección General de Tráfico, que también los cojo y de alguna forma muchas gracias nuevamente por estar aquí con vosotros. Y la próxima vez, si puede ser en Extremadura, mejor, en Mérida. Ánimo, igualmente, clarísimo, y en lo que podamos ayudar y contribuir, pues aquí estaremos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.